Ya les comparto. Un momentito. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a comenzar hoy con la unidad número 2, sistemas de archivos, ¿sí? Dice primera parte porque es toda la parte introductoria, donde vamos a ver los primeros conceptos. Vamos a hablar de sistema de archivo, vamos a hablar de lo que es realmente un archivo, características, etc. Fíjense, aquí yo les agregué en la presentación la bibliografía de William Stalin. Van a trabajar con el capítulo 12, y del libro de Andrew Tannenbaum con el capítulo 4 y capítulo 11. Fíjense que son 3 capítulos completos con los cuales vamos a trabajar. ¿Bien? Vamos a hablar hoy de lo que es el sistema de archivos, concepto de archivos, atributos y qué operaciones podemos realizar sobre los archivos. ¿Bien? Bueno, ¿qué entendemos por archivo? ¿Sí? ¿Qué es un archivo? Es una estructura que permite mantener la información almacenada en algún dispositivo periférico, de manera que pueda ser recuperada y pueda ser manejada por parte de los usuarios, ¿sí? Un archivo para un sistema operativo es simplemente un conjunto de bits o un conjunto de bytes, ¿sí? Para alguna aplicación, ese archivo toma forma, vamos a decir, o la lee de cierta manera y la muestra al usuario con una estructura en particular, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que en Windows los archivos tienen extensión. La extensión del archivo como .excel, .pdf, ¿sí? Hacen referencia justamente a la aplicación que los va a abrir y que nos va a permitir poder manejar los datos que están en esos archivos, .rar, .txt, ¿sí? Entonces, para el sistema operativo es simplemente un conjunto de bits, y lo que va a interpretar esos bits o esos datos para que se transformen en información son las aplicaciones con las cuales podemos nosotros abrir los archivos y, bueno, y actualizarlos o lo que tengamos que hacer, ¿sí? Contienen información persistente, es decir, información que nosotros pretendemos guardar por cierto tiempo. No es lo mismo que esté un archivo en memoria, ¿no es verdad? Y que cuando ustedes apagan la máquina, la memoria se borra. No, acá en los dispositivos de almacenamiento esta información debe permanecer y en la medida de lo posible debe ser resguardada, es decir, implementar algún sistema de seguridad principalmente para que esos datos no cambien, no sean alterados o no se borren, ¿sí? Ya sea porque estamos creando otros archivos o porque algún proceso se esté ejecutando y hace un mal uso de los archivos y, bueno, por alguna razón perdemos los datos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo principal a lo que apuntan los sistemas de archivo es justamente a permitir el manejo de los archivos. ¿De acuerdo? Bien, acá yo puse algunos tipos de archivos que ustedes pueden manejar o reconocer en su sistema. Bien, pero ¿qué es el sistema de archivo? ¿Sí? Es un componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Es un componente del sistema operativo que les va a permitir
crear archivos, almacenarlo en el disco, en el pendrive, en el, ¿no es cierto?, en el CD, en una memoria flash, ¿sí?, en cualquier dispositivo de almacenamiento. Son sistemas, el sistema de archivo proporciona las abstracciones de recursos típicamente asociados con el almacenamiento secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a trabajar con nuestras unidades de almacenamiento en forma abstracta, como dice, por eso dice que proporciona las abstracciones. ¿Cómo hacemos referencia al disco principal? Lo llamamos disco C. O pasamos a un disco de datos, lo llamamos disco D. O al disco E si pasamos y queremos trabajar con el almacenamiento en un pendrive, etc. ¿Sí? Nosotros los vemos y manejamos estos dispositivos a través de un entorno gráfico, ¿sí?, sin preocuparnos por las órdenes de bajo nivel, sin preocuparnos de la estructura que tenga este dispositivo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los discos, no nos preocupamos en qué bloque de disco va a ser almacenado el archivo, ni a través de qué interrupción debemos comunicarnos con el disco. Bueno, nada de eso a nosotros nos afecta. Entonces, por eso está aquí puesto: el sistema de archivos proporciona las abstracciones de los recursos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Fíjense, en la gráfica tenemos el núcleo o kernel del sistema operativo, sobre el cual está el intérprete de comando, de lo cual hablamos la clase pasada, y por encima de él el sistema de archivo, que es un módulo del sistema operativo. Hay distintos sistemas de archivos, como por ejemplo, bueno, acá esto es lo que vuelve al anterior, FAT, HPFS, NTFS, X3 y X4 para Linux, las anteriores que mencioné para Windows, ¿sí? HPFS, perdón, es para OS2. Bueno, estos son algunos, hay muchos más, hay para pendrive, para CD, que son diferentes sistemas de archivos. Las principales funciones de un sistema de archivos son la asignación de espacio a los archivos en los dispositivos de almacenamiento, es decir, cuando ustedes crean un archivo, lo quieren almacenar, y es este módulo del sistema operativo que va a permitirles darles un nombre o una identificación, va a permitirles encontrar espacio en el disco donde poder almacenarlo, ¿sí? Y va a permitirles más adelante poder recuperarlo, acceder a esos datos almacenados y poder leerlos o actualizarlos, etc. También lleva el registro del espacio libre en el disco o en el pendrive, donde sea. Yo voy a hablar del disco, pero en forma general hablamos de los dispositivos en general, ¿no es cierto? Lleva el registro del espacio libre en el disco, del espacio ocupado, de los bloques que no están disponibles porque tienen algún problema. Todo ese registro lo lleva el sistema de archivo. Permite también a algunos sistemas que los usuarios compartan los archivos y controla el acceso a los archivos por parte de los distintos usuarios en los sistemas operativos, principalmente que sean multiusuarios. ¿De acuerdo? Algunos tipos de sistemas de archivos que vamos a mencionar: FAT con su evolución hasta FAT32, NTFS que utiliza Windows, HPFS que utiliza OS2, X4, X2, 3 y 4 es la evolución de Linux, ¿sí? XFS, etc. Puse algunos, ¿sí?, como para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? FAT, tabla de asignación de archivos. Una de las primeras que se desarrolló para el sistema operativo MS2. Y era muy sencillo este esquema de asignación, es simplemente una tabla donde se registraba el nombre del archivo y en qué bloque de disco
comenzaba el almacenamiento y dónde continuaba, ¿sí? Eso se indicaba a través de punteros. Como les dije, era muy sencillo, tenía un esquema de asignación de nombres 8.3. Esto quiere decir que el nombre podía tener hasta 8 caracteres, como en el ejemplo, y los últimos 3 correspondían a la extensión, dando idea de qué aplicación lo va a usar, ¿sí? A este archivo. Este es un ejemplo de un ejecutable, ¿sí? Ya lo reconocemos. Un TXT es de texto, un PDF, ¿sí? Un JPG, si es de imágenes, etc. Luego aparece una evolución, el inicial era FAT8, ¿sí? Yo acá no lo aclaré. FAT12, en este sistema de archivos, las direcciones de bloque solamente contienen 12 bits, es decir que podíamos direccionar con una dirección parecida a lo que está aquí, que hace referencia a 12 bits, ¿sí? Está en hexadecimal para no hacer tan larga la dirección. Luego aparece FAT16, que lo utiliza MS-DOS, y las primeras versiones de Windows como 3.11, por ejemplo. En este caso, las direcciones de bloque contienen 16 bits, ¿sí? Por lo tanto, el número máximo de bloques o clúster a los que se puede hacer referencia es 2 a la 16. Bien, ahí me dice que recién vuelve el internet, bueno, ponga presente. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es un bloque o un clúster? Pueden levantar la mano y contar. Agustín. El espacio de memoria asignado, Espacio de memoria asignado. A ver, o sea, para cada archivo. puede ser un bloque o más, ¿no es cierto? Depende del tamaño del archivo. ¿Pero qué es un bloque? A ver, Valentín. Para mí un bloque es un conjunto de celdas de la memoria que puedo ocupar. Conjunto de celdas. De la memoria estamos hablando de discos, ¿no es cierto? No vayamos a memoria principal. Estamos hablando de memoria secundaria siempre. Bien, un conjunto de celdas. Más o menos. ¿Quién más? Es una parte del disco que se asigna por completo a un archivo. Ahí está Joaquín. Nos vamos acercando. Una parte del disco. Conjunto de sectores que tiene una única dirección, ¿no es cierto?, para ubicarlo. Ahí está Anita. Es un conjunto de sectores. Un bloque es algo lógico. El sector es físico y corresponde a la configuración que le da el fabricante del dispositivo, por ejemplo, del disco, ¿no es cierto? Ustedes recuerden lo que vieron en ACO, en arquitectura. Cada plato se dividía en pistas concéntricas, cada pista en sectores. Un conjunto de sectores comprende un bloque de disco o clúster. Muy bien, a ver quién contestó acá. García dice que es la mínima unidad de asignación. Es así. Cada sector contiene 512 bytes. Perfecto. Es la mínima unidad de asignación, eso es correcto, porque mínimamente el sistema operativo le va a asignar a un archivo, cuando lo crea, un bloque o clúster. Si es más grande, bueno, le asignará 2 o 3 de acuerdo al tamaño del archivo. Pero si está vacío, le asigna un bloque o un clúster. ¿Sí? Por eso lo llaman unidad de asignación. Bien, entonces FAT16 utilizaba 16 bits para numerarlos a esos bloques, para poder identificarlos o para poder hacer referencia al bloque 1, al 2, al 1000, al 1050, y ahí podía registrar dónde estaba almacenado el archivo. Por lo tanto, con esta tabla de asignación de archivos se podían manejar 65.536 clústeres o bloques. Ahora hablamos de bloque. ¿Por qué clúster?
ese concepto se utiliza ya más para conjunto de computadoras que trabajan en red, ¿no es cierto? Lo llaman clúster. Entonces, para no confundirnos, directamente vamos a decir bloques. Ya sea que estemos hablando de Windows o hablando de Linux, vamos a decir bloques, ¿sí? Este sistema permitía manejar clúster o bloques de 32K, por la cantidad que podía reconocer, que son 65.000 aproximadamente. La partición o la unidad de disco a la cual podía acceder y manejar y controlar era de hasta 2 GB en ese entonces. Bueno, después aparece FAT32, que es una evolución de FAT16. El tamaño máximo del archivo que reconoce y permite almacenar es de 4 GB. ¿Sí? Este sistema de archivos aparece con Windows 95 y soporta volúmenes de hasta 32 GB. Fíjense que evolucionó de poder manejar un disco de 2 GB a poder manejar un disco de 32 GB. Recuerden levantar la mano, así yo les doy paso para preguntar. Bien. Eso en cuanto a la evolución de FAT. NTFS aparece en 1993, New Technology File System, nueva tecnología para el sistema de archivo. Por supuesto que toma muchos de los conceptos de FAT, pero bueno, llegó un momento en que el hardware de los dispositivos periféricos y también de la parte interna de la computadora, o sea, los registros internos del microprocesador, fueron evolucionando a grandes pasos. Entonces, el sistema operativo tiene que poder aprovechar toda esa capacidad de almacenamiento que le brindan los discos, ¿no es cierto?, en ese momento. Por lo tanto, debía revolucionar completamente la forma en que podía manejar estos dispositivos periféricos. Y además, aparecen los sistemas operativos multiusuarios y se le da más auge a lo que es servidores. Entonces tenía que apuntar principalmente a la seguridad, ¿sí? Entonces aparece NTFS en 1993 con Windows 2000, ¿sí? Después está con 2003 o Server, ¿sí? Eso va evolucionando hasta Windows 11 que tenemos hoy, que también utiliza este sistema de archivos. El tamaño mínimo recomendado de la partición en la cual debe ser instalado este sistema de archivo es de 10 GB. Y el tamaño límite de la partición, yo hablo de partición, pero puede ser un disco completo, es de 2 a la 64 bytes, es decir, 16 exabytes. Yo creo que estas cantidades ustedes las reconocen, las deben haber visto en ACO. ¿Sí? Este sistema de archivo permite asignar nombres largos hasta 255 caracteres, incluso permite incluir espacios en el nombre de los archivos. Ya lo permitía FAT32 también. E implementa el control de acceso a los archivos por parte de varios usuarios. ¿Sí? Permite y hace mejor control en lo que es la compartición de archivos. Bien. Esto es, se los digo rápidamente porque en realidad vamos a volver y vamos a analizar mejor este sistema de archivos más adelante. Y después tenemos lo que es EC2, EC3, hasta EX4, que es lo que está usando Linux. SFS también es para, ZFS también es para Linux, ¿sí? Son sistemas de archivo bastante potentes. En este caso, EX4 permite un tamaño máximo de archivo de 16 terabits, utilizando bloques de 4K, bloques de disco de 4K. El máximo de archivos que puede registrar es de 4 millones, ¿sí? Tiene un máximo de archivo porque cuando
se instala en un dispositivo o en un volumen o unidad, lo que hace es definir un conjunto de esos bloques de disco como bloques índices. Los bloques índices o inodos. Los inodos permiten registrar los archivos y almacenar todos los datos referentes al archivo, todos los atributos, no contenido, sino atributos. El inodo es como un número de documento que se le asigna a cada archivo y es único para cada uno de los archivos. Bien. A ver, Manuel levantó la mano. Hola, profe, ¿cómo va? Bien. Quería preguntarle si podría explicar un poco la diferencia de qué es lo que cambia entre cada uno de estos sistemas de estos archivos, de estos sistemas para organizar archivos. El tema de que los bloques sean más chicos, más grandes, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que permite, bueno, al ser más grandes? Bien. Bueno. Y también había levantado la mano alguien más, pero... Sí, yo, profe. Quería preguntar ¿sí? qué pasa si se supera el límite este de archivos, Está lleno el disco. pero más o No te menos qué permite... cantidad usual suele haber en un sistema operativo, porque si me hace poco 4 millones con todo lo que ya viene por defecto, digamos. Bueno, lo que pasa es que 4.000 cuando vos millones. tenés... Un momentito. Cuando ustedes tienen una gran cantidad de volumen de datos de manejar, generalmente lo que haces es particionar el disco. Y en cada partición vos vas a instalar el sistema de archivo y va a hacer una nueva configuración. ¿De acuerdo? Los servidores tienen mucho más, quizás de archivos. Entonces en cada disco está instalado el sistema de archivos con una nueva asignación, salvo que haya enlaces, que ya vamos a explicar qué son los enlaces. Bien, y 4.000 millones, no 4 millones, 4.000 millones es mucha cantidad de archivos, que no lo va a tener un usuario común. Bien, y como te digo, en esos casos es conveniente, en el caso de los servidores, bueno, tienen varios discos o están particionados. Un disco que tenga solamente aplicaciones, otro disco que tenga solo servidor de red, otro disco que tenga el servidor de base de datos, ¿sí? Son distintos discos y en cada disco va a haber una configuración diferente. Cuando se instala el sistema operativo, le da formato al disco. Al darle formato, lo que hace es registrar qué bloques puede usar, cuáles están libres, cuáles están rotos, los numera y los identifica, instala todas las tablas de control, ¿no es cierto?, de administración del sistema de archivos. Es lo primero que se instala, el sistema de archivo, para darle justamente formato a la unidad. En el caso de Linux, al darle formato, lo que hace es definir qué bloques son para datos, qué bloques va a usar para inodos, en qué bloques va a almacenar el superbloque, que ya vamos a ver lo que es, y bueno, y eso es lo que registra para decir, bueno, esto tengo para usar y administrar. No sé si contesto la pregunta, si va por ahí. Sí, la mía sí me estoy como haciendo una especie de idea, pero sí, gracias. Bien, 4.000 millones es una barbaridad. Son muchos. Bueno, con respecto a la pregunta anterior, en lo que es la evolución de los sistemas, voy a ver si puedo volver a la filmina anterior, en lo que es la FAT, donde se nota mejor la evolución, principalmente al tamaño, a las direcciones de bloque, es decir, al tamaño, no al tamaño del bloque, sino a la cantidad de bloques que podía acceder y direccionar, o hacer referencia. ¿Se entiende? Entonces, con 12 bits podíamos hacer referencia a 4.096 bloques. Cada bloque podía tener 1K, 2K o 4K, depende del sistema o cómo esté definido, ¿de acuerdo? Por alguna variable interna de configuración.
por defecto se están manejando bloques de 4K. En esta evolución, FAT16 puede referenciar a esta cantidad de bloques, que es más cantidad. Eso hace que el disco pueda ser más grande, al cual yo pueda acceder. Bien, llegó un momento en que los discos eran mucho más grandes, entonces ¿qué había que hacer? Dividirlo, crear unidades lógicas o particionarlo, e instalar en cada una de ellas un sistema de archivo que permita manejar ese dispositivo periférico o esa parte del dispositivo periférico o esa unidad o volumen. Por eso decíamos disco C, disco D, disco E, lógicamente, por más que físicamente tenemos un solo disco. Aparte, acompañado a lo que es la cantidad de bloques a los cuales se podía referenciar, está la evolución en cuanto a técnicas que permitían el acceso a los archivos, el manejo de la seguridad y el control de accesos. Eso también fue evolucionando, y ya vamos a ver que, bueno, NTFS y ES4 tienen también lo que es Journaling, que lo que permite es registrar todo el uso que se hace sobre los archivos y el acceso a los archivos, y aparte permiten manejar la actualización de los datos como si fuera una transacción. Es decir, cuando ustedes acceden a un archivo y quieren actualizar un registro, y en el medio de la actualización ocurre un corte de luz o algún problema, queda registrado en este archivo de Journaling la transacción. Si retoman ustedes el sistema con la información que ya hay registrado, puede terminar la actualización o terminar la transacción. Y si no la puede terminar, la vuelve a cero, queda el archivo como estaba antes. Bueno, esa es una forma de proteger la integridad de los datos de un archivo, que esa es una característica nueva de los sistemas operativos, de los sistemas de archivos, perdón, actuales. Bien. Los sistemas operativos pueden reconocer más de un sistema de archivo y trabajar con más de un sistema de archivo. Pueden ser compatibles para atrás, etc. No sé si contesto la pregunta que me habían hecho primero. Sí, fui yo el de la primera pregunta y sí, se entiende. Bueno. Fíjense, X4 incorpora un momentito lo que es cifrado de datos. Sí. Eso que usted dijo recién de que los sistemas... Sí, disculpe, no levanté la mano. Lo que dijo de que los sistemas trabajan para atrás sería entonces que un sistema actual puede interpretar y trabajar con uno pasado, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto. Bien. Sí. Incluso yo quería mostrarles... ustedes no sé si vieron con Juliana, que les dio toda la primera clase introductoria de lo que es instalación, que se podían compartir carpetas con la máquina virtual. Sí, lo vimos eso. Creamos carpetas compartidas. Perfecto. Ve cómo Windows puede reconocer a X4 y viceversa, es decir que nosotros desde Linux podemos acceder al disco de Windows y grabar un archivo ahí o copiarlo y viceversa. Es decir, que ellos están reconociendo la estructura de otro sistema de archivo, por más que no sea nativo de estos sistemas. ¿Sí? Esto nos permite compartir, ¿no es cierto? Compartir los archivos entre distintos sistemas. ¿Bien? Por supuesto, si yo tengo un archivo .doc hecho en el Word de Windows y después lo quiero abrir en el Word de Linux, bueno, tendrá que haber algún tipo de conversión que lo hace, pero bueno, por lo menos me permite acceder a los datos. ¿Bien? Gracias, bueno, y aquí les puse como referencia, para que ustedes tengan una idea, dice 1 kilobyte es 1000 bytes, mientras que 1 kibibyte es 1024 bytes. Antes hacíamos referencia a 1 kbyte o 1 megabyte, y estábamos hablando de 1024 bytes. Pero eso cambió. Ahora tenemos que decir 1 kibibyte para hablar de 1024 bytes. Si no, cuando decimos kilobyte, como decíamos antes, es una potencia de 10 en realidad.
Un kbyte son 1024 bytes. Un kilobyte, perdón, dije mal. Un kilobyte son 1000 bytes. Un kilobyte, 1024. Les quise poner esta referencia porque cuando ustedes comiencen a utilizar el sistema operativo Linux pidiendo informes, ¿no es cierto?, de memoria o espacio que ocupan los procesos, etcétera, va a usar esta nomenclatura, kilobyte, ¿sí? MB o GB, ¿sí?, haciendo referencia a potencias de 2. Exabyte, 2 a la 60, múltiplo del byte. Todos sabemos lo que es un byte, ¿no es cierto? Ahí Agustín, sí, pero Agustín, un megabyte son 1000 KB, exacto. 1000 KB. ¿Bien? Bien, todos sabemos lo que es un byte, ¿no es cierto? Un conjunto de 8 bits. Todo esto lo tenemos que tener muy presente a estos datos. Es una nueva nomenclatura, Agustín, que cambió hace algunos años, no sé si 5 o 6 años, es bastante nuevo. Creo que son normas ISO, no recuerdo qué número de norma, y bueno, que normalizó todo esto, ¿sí? De lo que es las cantidades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la capacidad de una memoria? ¿Cuál es la capacidad de un disco? O de un pendrive, o de una memoria flash, si eso está en kbyte o en kilobyte, porque bueno, hay una diferencia. Y a veces nos aclaran, ¿no es cierto?, los fabricantes, cuál sería la capacidad teórica y cuál sería la capacidad real del dispositivo. Ahí hay una diferencia a tener en cuenta, ¿no? Bien. Pregunta Mariano, el kilobyte es una potencia de 10. El kilobyte es 1000, redondo, ¿sí? En cambio el kibibyte, ahí lo ponen, Valentín lo pone KIB, se agrega una I, es 1024, que es la potencia de 2. ¿Sí? Por eso hay que, lo quise aclarar para que lo tengan en cuenta. Ahí está. Sí, aparece una I. En vez de EB, aparece una I en el medio y así en todas las nomenclaturas. En vez de terabyte, aparece una I en el medio y esta sí es una potencia de 2. ¿Sí? Lo demás, si no hay una I, es una potencia de 10. Bueno, seguimos. Fíjense que X4 también admite nombres largos, al igual que NTFS, y tiene un cifrado de los datos. Este cifrado es para implementar seguridad. No hace una compactación automática, sino que eso lo tienen que habilitar si ustedes quieren. Bueno, por supuesto, estos son mínimamente algunas características. Cada sistema de archivo tiene muchas características, incluso cada sistema operativo, como les dije, puede utilizar más de un sistema de archivo, y nosotros podemos querer utilizarlo con uno u otro sistema de archivos. En tal caso, tendrían que formatear el disco con el sistema de archivo que ustedes necesiten, de acuerdo a las características que tengan, ¿sí? Lo primero que se instala entonces es el sistema de archivos. Si ustedes crean una partición, instalan el sistema de archivo y lo van a poder acceder con el sistema operativo que ustedes estén usando. ¿De acuerdo? Bien. El sistema de archivo nos permite, como dijimos, principalmente poder manipular los archivos, manejarlos, crear, modificarlos, ¿no es cierto?, protegerlos, borrarlos, etc. El archivo tiene un nombre, hay distintos tipos de archivos, y tiene una estructura, que como les decía, la estructura va a depender de la aplicación que la vaya a utilizar. Por eso a veces no tiene sentido cambiarle la extensión a un archivo,
como para que lo reconozca otra aplicación, porque no lo va a poder hacer porque la estructura es diferente. También podemos utilizar distintos métodos de acceso a los archivos. Cada uno de ellos tiene asignado un conjunto de atributos, como puede ser, ya lo vamos a enumerar, como pueden ser el tamaño, la fecha de creación, la fecha de última modificación, la fecha de último acceso, la fecha en que fue hecho un backup o copia de resguardo de ese archivo. Bueno, todos esos datos referentes al archivo los llamamos atributos, ¿sí? Todo eso es lo que va a manejar el sistema de archivo. Y también cada sistema de archivo tiene un conjunto particular de operaciones que nos permiten realizar sobre los archivos. Otro tipo especial de archivos son los directorios. También son archivos. Hay una jerarquía o rutas de acceso que nos permiten poder manejar este conjunto de directorios y nos permiten organizar la información de una manera jerárquica a través de lo que vamos a llamar un árbol. Un árbol invertido. Y también hay distintas operaciones que podemos realizar con los archivos. Les voy a mostrar, bueno, ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Acá tenemos el administrador de archivos de Windows. Ya contestó esa pregunta. Fíjense que acá nosotros tenemos una estructura en árbol, acá el disco C. Esto es una estructura en árbol donde cada uno de estos cuadraditos es un directorio. Y podemos nosotros movernos en el árbol simplemente con un clic, ¿cierto? Bien. En el caso de Windows, de Linux, perdón, lo mismo. Voy a ver si les puedo mostrar, ya que lo mencioné. El árbol. Acá está. Ah, no lo compartió, ¿no? Un momentito. A ver si me llega la punta. Ahí está. Bien. Fíjense, esto es la estructura de los directorios. ¿Cómo lo muestra al usuario? Por niveles y jerarquías, una estructura jerárquica. Esto tuvo también una evolución desde los primeros sistemas de archivos, donde teníamos todos los archivos en un mismo nivel, pero llega un punto en que vamos creando archivos y más archivos y más archivos, y no podemos repetir nombre, porque si no me va a decir que ya existe. Creamos directorios. Entonces, bueno, esto se fue agrupando en directorios. Y se fue dando niveles. Entonces creamos una estructura jerárquica que la usan prácticamente todos los sistemas operativos actuales. Esta idea aparece ya con los sistemas operativos Unix, ¿sí? Y a ver si Milagros pone presente. Bien, esto es la misma estructura que les va a mostrar Linux también, donde tenemos un directorio principal raíz, y después en ese primer nivel tenemos un conjunto de directorios y cada uno tiene un objetivo en particular. Por ejemplo, user, tenemos generalmente las aplicaciones. En home tenemos los directorios de conexión de los usuarios. En dev, de corta, solemos tener los drivers o el acceso a los dispositivos periféricos. Por ejemplo, yo les voy a mostrar, ya que estamos hablando de esto. Este es, bueno, instalado en la máquina virtual Ubuntu, porque es el que es más intuitivo y más parecido a Windows, ¿no es cierto? Acá tienen el gestor de archivos,
Este gestor también se puede cambiar, no necesariamente tiene que ser este, y bueno, les muestra la carpeta personal. La carpeta personal es el directorio de conexión del usuario, ¿sí? Y si no, que me permite navegar igual que en Windows, chicos. Y si no, lo podemos hacer a través de la terminal. Ahí está. Fíjense, yo coloco pwd y me dice que la carpeta personal está en Home y es en Meserna. ¿Sí? La primera barra está indicando que es el directorio principal o raíz, y la siguiente barra simplemente es un separador de campos. ¿Qué tengo en el directorio raíz? Son todos estos los directorios principales que están en el primer nivel. No sé si ustedes se acuerdan de matemática discreta. Este es un árbol donde la raíz es el nivel 0 y los que están en celeste es el nivel 1, con los directorios que vienen por defecto, ¿sí? En bin tenemos los comandos del sistema. En ese bin tenemos otros comandos más que utilizan los usuarios administradores, por ejemplo. En MT o en media se pueden agregar sistemas de archivos o montar sistemas de archivos. Es cuando nosotros, por ejemplo, colocamos un pendrive y lo queremos usar. Eso se va a agregar o montar en distintos puntos de este árbol. Bueno, esta misma estructura también la tiene Windows. Es una estructura jerárquica. Recuerdan, si ustedes se acuerdan, en Windows también podemos acceder a la línea de comandos del sistema, que es una versión más avanzada de lo que era el Meet Commander de DOS. Entonces acá a ustedes también les va a mostrar los directorios y las jerarquías, porque cada uno de ellos tiene subdirectorios. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos a la presentación. Ya vamos a hablar de todo lo que es directorio raíz, directorio de trabajo, ruta absoluta, directorio padre. Vamos a volver ahí, pero bueno, no me quiero ir tan lejos de lo que estábamos hablando. Bien. Concepto de archivo. Hay distintos tipos de archivos. Con datos numéricos, alfanuméricos, archivos binarios, ¿sí? O con lenguajes. Hay distintos tipos de archivos. Y generalmente se tiene una idea de lo que es un archivo, de que es un espacio de direcciones lógicas contiguas. Es decir, ¿por qué lógicas? Porque nosotros no nos percatamos de que el archivo puede estar almacenado en distintos bloques del disco, desparramados, ¿no es cierto?, y no contiguos. Nosotros simplemente hacemos referencia al archivo completo mediante un nombre simbólico que le hemos dado. ¿De acuerdo? La estructura de los archivos puede ser a través de registros simples, ¿sí? O campos, que son un conjunto de campos, conforman un registro. Este registro puede ser de longitud fija o de longitud variable, puede ser una base de datos, o puede ser también, como los está manejando Linux, archivos ordinarios o comunes, archivos de carácter y archivos especiales de bloque. Esos son los tres básicos, pero bueno, hay más tipos de archivos. Los archivos especiales de carácter y de bloque los van a encontrar en /dev. Por eso los puedo mostrar. ls-l /dev. Ahí está. Bien. Fíjense, estos son, en cada línea tengo los atributos y el nombre está en amarillo al final del archivo. Y me muestra parte de los atributos. Cada línea que comience con la C quiere decir que este es un archivo especial de carácter.
cada línea que empieza con la B es un archivo especial de bloque. A ver si lo puedo marcar. Ahí está. Si comienzan con una L, es un enlace. Ya vamos a hablar de enlaces, ¿sí? Enlaces simbólicos. Bien. Estos archivos especiales de bloque y carácter están asociados a los dispositivos periféricos. Entonces, los archivos de bloque SDA están haciendo referencia a un disco. SDA es un disco y tiene partición 1, partición 2, partición 5. SDB es otro disco que está particionado también. Y como los discos transmiten los datos de a bloque, que es la unidad con la que nos estamos manejando, están asociados a archivos de bloque. Y después tenemos archivos de carácter, que son, por ejemplo, los que están asociados a las TTI, a las terminales. ¿Sí? Tenemos TTI 0, 1, 10, esas las vimos. Y también están las otras terminales, por ejemplo, esta terminal en la que yo estoy manejando, me permite comunicarme con el sistema operativo a través de un archivo. Para el usuario es transparente en dónde está almacenado el archivo. ¿Sí? Entonces, para vos el archivo puede estar almacenado como si fuera en un solo bloque, pero en realidad está disperso en el disco. Por ejemplo, ocupa el bloque 5, ocupa el bloque 50, el bloque 60, el bloque 75, ¿sí? Está disperso. Pero en la tabla de asignación de archivo esa información está registrada, entonces el sistema operativo puede ir y leer cada uno de los bloques y subir el archivo completo, por ejemplo, a memoria. Vamos a suponer que lo puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace referencia a que es un conjunto lógico de bloques contiguos. Físicamente no está contiguo. Físicamente no está contiguo. ¿De acuerdo? Eso depende de la asignación que haga el sistema operativo. Donde encuentre un bloque libre, se lo asigna. Puede o no estar contiguo. Y acá tenemos otro tipo de archivo que es el directorio, se identifica con una D. Si yo pongo who, que lo habíamos visto en la clase pasada, fíjense, el usuario MSerna está trabajando en la terminal de texto PTS6. Es el archivo con el cual estamos interactuando con el sistema operativo. Ese archivo es especial de carácter. Bien, porque la terminal es un dispositivo de carácter. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Atributos, ya lo habíamos mencionado. Nombre, tipo de archivo. La dirección es qué bloques de disco está ocupando. El tamaño del archivo. ¿Cuál es el tamaño máximo que se tiene asignado? Hay los sistemas de archivos actuales, como es X4, tiene una función que permite al guardar espacio en el disco para que el archivo crezca. ¿Sí? Entonces podemos conocer el tamaño máximo que puede alcanzar el archivo. Y como les decía, fecha de último acceso, de última actualización, quién es el dueño del archivo, ¿sí? Qué tipo de procesos pueden accederlo, qué información de protección, si ese archivo es solo lectura, escritura, si es de ejecución, si ese archivo se puede compartir o no. Y después hay atributos especiales, como puede ser que no se puede modificar, pero sí se pueden agregar líneas al archivo, ese es otro atributo especial. ¿Sí? Bueno, hay varios. Como les decía, ahí con ls-l, fíjense que nos mostró los atributos. Y si no, también botón derecho del mouse sobre el archivo, vamos a propiedades en Windows, y acá también podemos ver las propiedades o atributos, es lo mismo. Fíjense cómo está calculando el tamaño de este archivo, que es un directorio.
me da el tamaño en disco, cuántos archivos contiene, porque como es un directorio, seguridad me indica qué usuarios lo pueden acceder, con qué permisos, lectura y ejecución, pueden ver el contenido. Bueno, todo esto corresponde a los atributos, si se pueden compartir o no el archivo. Y bueno, las aplicaciones, levantó la mano Manuel Nielsen, sí. ¿Hay un espacio determinado para, digamos, almacenar los atributos dentro de cada archivo? Digamos, se le asigna un espacio, me imagino, ¿no? No, dentro de cada archivo no. Hay una estructura de datos especial donde se almacena los atributos de los archivos, ¿sí? Que son tablas especiales, ya lo vamos a ver en lo que es en NTFS, cómo se almacenan los atributos de los archivos. Distinto Bien. es el contenido, ¿no es cierto? Eso va en otros bloques de datos. Los atributos se almacenan en tablas, ¿sí? En tablas de lo que es administración del sistema de archivos. En el caso de Linux, todos estos atributos se almacenan en el nodo índice, en el inodo, que es un bloque de disco reservado para esa función. Entonces, cuando se le da formato a la unidad o al disco, se definen bloques para datos y bloques para inodos. A cada archivo se le asigna un inodo que comparte el número que los identifica a ambos. El número que identifica el archivo es el mismo número de inodo que tiene asignado. En el inodo está almacenada toda esta información administrativa, le vamos a llamar, ¿sí? Con todos los atributos de los archivos, de cada uno de los archivos. ¿Bien? Lo mismo, acá este es un archivo JPG, fíjense, el tamaño, cuándo fue creado, modificado, último acceso, bueno, acá tenemos atributos avanzados. Corresponde a la seguridad, esto es básico, ¿sí? ¿Qué permisos tiene activo este archivo? ¿Qué usuarios lo pueden acceder? Esto porque controla usuarios o grupos a los cuales pueden acceder y cada uno tiene. Esto puede ir cambiando, depende de cada usuario. Este es el que es dueño del archivo, al crearlo lo puede configurar. Lo mismo en Linux. Bien, como es una imagen, me da dimensiones, ancho, alto, etc. Si fuera otro tipo de archivo, estaríamos con esto. Bueno, esto me refiero a que es diferente. Lo que nos muestra en detalles va a ser diferente dependiendo del tipo de archivo. Bien, bueno, vamos a la presentación. Ahí está. La información de protección es lo que hacía referencia a lo que era seguridad, ¿no es cierto? Los sistemas operativos actuales, los sistemas de archivos actuales más bien, se han enfocado en ese tema, ¿sí? La mayor evolución y actualización de los sistemas de archivo está orientado a la seguridad, a la encriptación, al cifrado, ¿sí? Tienen que hacerse robustos en ese tema, los sistemas de archivos. ¿Sí? Va a depender si un sistema de archivo es bueno o no, si me sirve o no para implementarlo en una empresa o en un servidor. Bueno, todos esos detalles tienen que verlos los administradores, ¿no es cierto?, del sistema. Bien. ¿Qué operaciones podemos realizar sobre los archivos? Son varias, acá están todas detalladas. Me pregunta Roberto si los atributos son los mismos que los metadatos. Sí, los metadatos es algo un poquito más completo, ¿sí? De respecto de los atributos, ¿sí? Son atributos más especiales que ya los vamos a analizar cuando hablemos específicamente de NTFS, seguramente la próxima clase. Está dentro de todo lo que es esta unidad. Bien, crear el archivo.
¿Qué significa crear el archivo? Nosotros le vamos a agregar datos, le vamos a dar un nombre al archivo y después lo guardamos. Ahí el sistema operativo recibe la orden o la llamada al sistema de crear un archivo. En ese caso se le asigna un inodo, en el caso de Linux, en donde se almacenan el nombre y todos los atributos que hagan referencia al tipo de archivo, la fecha, el dueño, etc. Y por supuesto se le asigna un bloque de datos, es decir, uno o más, ¿no es cierto?, para almacenar el contenido de ese archivo. En el caso de Windows, se actualizan las tablas de archivos o de asignación de archivos con el manejo de los metadatos, como mencionábamos ahí, se registran estas tablas y se registra qué bloques de disco se les asignó y se almacena el archivo. Generalmente Windows, aparte del nombre simbólico que le asignamos nosotros, archivo listado, trabajo práctico, no sé, cumpleaños, son nombres simbólicos, debe registrarse en qué directorio está, es decir, qué dependencia tiene, se le asigna un número en el caso de Linux, que es el inodo, y en el caso de Windows también se le asigna un número de identificación, porque lo trata como un objeto al cual se le pueden asignar atributos o propiedades. Bien. La operación delete para borrar el archivo, ¿sí? Para liberar espacio en el disco. Bien. ¿Qué incluye la operación delete? Justamente lo borramos esa entrada de la tabla en donde estaba registrado el archivo. Bien, en el caso de Windows, y en el caso de Linux se libera el inodo. Ese inodo pasa a la lista de inodos libres, porque después si ustedes crean otro archivo, ese inodo se puede asignar nuevamente, ¿sí? Porque ya es un inodo libre. Los datos permanecen en el disco hasta que se sobreescriban. Cuando crean ustedes otros archivos y siguen utilizando el sistema, esos datos, esos bloques que figuraban como bloques libres ahora, se pisan, ¿sí? El contenido que tenía se pisa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes borran un archivo, el sistema operativo no se ocupa de borrar los datos que están en los bloques. ¿Eso qué permite? Permite que ustedes puedan utilizar algunas aplicaciones, a veces pagas, otras veces libres, que les permitan recuperar el contenido de esos bloques. Supongamos que ustedes borraron un archivo sin querer, que era importante, quizás de la contabilidad de una empresa, o algo así, entonces dicen, bueno, lo borré. Bueno, ¿qué hacemos ahora? No tocamos más nada para que no se vuelva a reasignar esos bloques a otro archivo, y bueno, y se ejecutan estas aplicaciones que permiten recuperar los datos. Antes de OS traía una instrucción que permitía recuperar era como borrar y recuperar, ¿no es cierto?, el mismo archivo. Nos mostraba el nombre del archivo con un signo de pregunta que nosotros teníamos que completar. Si completábamos bien el nombre, podía hacer el enlace a los bloques que había ocupado y lo recuperaba en la mayoría de los casos. Y bueno, y si no, bueno, si era muy importante, el disco lo llevábamos a algún especialista para que haga ese trabajo y recupere la información. ¿Sí? Hay empresas que se dedican directamente a hacer la recuperación de los datos. También, uno de los atributos especiales que se activan cuando es un archivo muy importante, como puede ser un archivo de claves o de cifrado, algo así, un atributo que indica que cuando el archivo sea borrado, los bloques de datos también se vacían. Vaciarlo es una forma de decir porque se pueden rellenar con ceros, por ejemplo, para no dejar registro del contenido del archivo y como una forma de seguridad también y para que no se pueda recuperar. ¿Sí? Eso es un atributo que se puede activar en los archivos. Bien, bueno, quiero saber si hay preguntas hasta aquí porque yo sigo hablando y no hay preguntas. Como dijo, profe, que era lo de recuperar datos, o sea, ¿se pueden recuperar a pesar de que los borres? Sí, se pueden recuperar.
Porque cuando vos borrás, como te decía, en las estructuras de control y de administración del sistema de archivos, borrás, por ejemplo, si es una tabla, lo podés imaginar como una tabla, borrás esa entrada de la tabla que hace referencia al archivo. Si es en Linux, el inodo que tenía asignado se libera y pasa a ser un inodo libre. Pero el inodo no se borra el contenido del inodo, sigue estando. Lo que pasa es que el inodo está libre, se asigna a otro archivo y el contenido del inodo se sobreescribe. Lo mismo que el contenido de los bloques de datos que tenía asignado ese archivo, quedan libres, pasan a una lista de bloques libres. Cuando se asignan a otros archivos, ese contenido se pisa. Ahí es donde se borra. Y ¿Se si no se entiende? asigna nada, se puede volver a recuperar. Exacto, por eso yo te decía que cuando ustedes borran archivos, yo decía, bueno, un archivo común que tenemos nosotros quizás no tenga tanto valor, pero si es un archivo de fotos, vamos a suponer que borraste importantes de un viaje, ¿qué puedes hacer? No tenés que trabajar más con el sistema, porque si vos seguís creando archivos, abriendo cosas, lo pisas. Entonces, mi recomendación es decir, bueno, se borró, no lo toco más al disco y trato de correr una aplicación que me permita recuperar el archivo. ¿De acuerdo? Y sería, profe, como un método de borrado indirecto, ¿no? Pero si queremos asegurarnos de borrarlo completo, ¿cómo sería? Cuando no querés que queden registros y no se puede recuperar, podés activar un permiso especial que indica que se borren los datos también, que se vacían los bloques de datos que ocupaba el archivo. Eso es un atributo especial que se puede activar en atributos avanzados, ¿no es cierto? En opciones avanzadas. ¿Y en Linux es con la consola? En Linux es con la consola, con LSAtrip, ustedes lo van a ver, está en el libro, capítulo 7, si no me equivoco, es de permisos, LSAtrip, Change-A-Trip, perdón. Change-A-Trip, ahora vamos a ver si lo puedo mostrar. Yo una vez había escuchado que los hackers, cuando tenían que borrar el disco para que no se pueda recuperar, sobreescribían muchas veces con datos aleatorios la parte que querían borrar, y entonces cuando iban los forenses no pueden, o sea, queda como sucia la información, no se puede descifrar. ¿Puede ser también que sea eso? Claro, porque como yo te decía, si vos seguís usando seguís creando archivos, ¿qué hace el sistema de archivos? Cuando vos creas un archivo, le asigna bloques que tienen el listado de bloques libres. Y esos bloques libres tienen los datos de los archivos que vos borraste. Entonces, si estos hackers lo que hacen es ir creando archivos en forma aleatoria y haciendo que en la asignación de bloques se pisen los datos que vos querías recuperar. ¿Se entiende? Ese es el comando que te permite cambiar los atributos especiales. Y el LSAtrip, creo que, me parece que es este. Ahí está. Te muestra los atributos especiales que están activos, ¿sí? Así en los guiones. Acá prácticamente no hay activo nada de atributos especiales, sino simplemente los básicos. Bien. Esos son los comandos. Están en el capítulo 7 del libro de Linux, en el práctico, en el libro del práctico. Ahí tienen una referencia a esto. Lo único que tenemos activo en estos archivos son comunes, chicos, que yo utilizo para las clases y dar ejemplo. Tenemos activos los básicos, que son R de lectura, W de escritura, X de ejecución. Y aparte están los adicionales, que son con los comandos que le mostré. Mauro, no sé qué quiere preguntar.
Sí, profe, quería preguntarle qué era el inodo, eso que nombró, que no entendí bien qué era. Es un bloque de disco. Ah, bien. Menos I, mira. Ahí está. Opción menos I del LS te muestra el número de bloque que tiene asignado cada archivo. Este numerito identifica el archivo cron 02, es único para ese archivo. Pero este numerito también identifica un bloque de disco en donde tenemos almacenado los atributos del archivo. Y también tenemos almacenado la dirección de los bloques de datos donde está guardado este archivo, ¿sí? El inodo guarda solamente atributos y también registra qué bloques de disco está ocupando para almacenar su contenido. Bien, tengo una diapositiva, me tengo que apurar porque el tiempo corre. Les vamos a decir, la profe no avanzó casi nada. A ver si les puedo mostrar. Bueno, esto les quería mostrar que estos son el disco particionado, ¿sí? Son discos lógicos, que ya lo vamos a ver en Windows, en Linux, también está Gpartit, que les muestra esto. Esto les quería mostrar. Bien. Fíjense, la instrucción sudo fdix-l, fdix es un comando que permite particionar y también está en el símbolo del sistema de Windows, ¿sí? Lo pueden ejecutar, pero -l lo que hace es mostrarnos qué discos tenemos y qué sistema de archivos está instalado en cada disco. ¿Bien? Yo tengo el disco SDA1, que tenemos swap o área de intercambio de procesos. SDA2 tiene una identificación como una estrellita, ahí está el sistema operativo Ubuntu y bootea con eso. Bien, y tengo otros discos creados para simplemente práctica, que están definidos para Linux. Tengo el disco 5 y el 6. El 3 es una unidad extendida, que ya vamos a hablar de eso, pero quería mostrarles que les dice que la unidad tiene esta cantidad de sectores, ¿sí? Físicos, cada sector es de 512 bytes, bien, y el identificador del disco. No está bien lo que le quería mostrar, pero bueno. Quería mostrarles que cuando ustedes instalan un sistema de archivo, le van a dar formato con el comando mkfs, y ese comando lo que hace es decir, bueno, tengo tantos sectores, lo que voy a hacer es definir un conjunto de bloques. Crear en este disco un conjunto de bloques lógicos. A cada bloque lógico lo voy a identificar con un número. Supongamos que el 80% de los bloques los voy a usar para datos, para poder guardar los archivos. El otro 20% de bloques los voy a usar como inodos, bloques índices. ¿Qué guardo en los bloques índices? Y los atributos de los archivos. No sé si se entiende ahora, si contesté la pregunta. Si se borra el archivo, ¿se puede volver a crear ese número de inodo? El inodo, como es un bloque de disco, queda liberado y puede ser asignado a otro archivo nuevo totalmente diferente. Como yo tengo acá varias particiones y en cada una puedo instalar un sistema de archivo X4, por ejemplo, puedo tener en la partición 5 y en la 6 también un X4 y tener distintos usos, el sistema de archivo hace en la partición 5 va a ser una asignación de los bloques totalmente diferente a lo que pueda hacerla en la partición 6 o en lo que pueda suceder en la partición 2. Porque en cada una de ellas está instalado el sistema de archivos y hace un manejo de los bloques en forma particular para esa unidad o para esa partición. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto?
quiero decir que, por ejemplo, este inodo, que en la unidad 2, que es con la que yo booteé, está asignado al archivo cron 02, si voy a la partición 6, que es otro disco que yo tengo, quizás ese número de bloque índice esté libre. Y si voy a la otra unidad, a la partición 6, quizás ese número de bloque esté ocupado con un archivo totalmente diferente a este, que es un archivo de texto. ¿Sí? Cada sistema de archivo realizas una asignación particular de los inodos y de los bloques de datos para esa unidad de disco o para esa partición en la cual está instalado. Bien, no sé si queda claro, chicos, esto, o si lo estoy mareando. Bien. Bueno, voy a hacerles una preguntita, así la pueden contestar por el chat. Para todos. ¿Cuántos bytes es un kibi? Ustedes recuerden contestar numeral legajo y numeral respuesta, ¿sí? Y recuerden contestar todos. Bien, perfecto. No me han entendido. Bueno, mientras ustedes contestan, continúo un poquito más con estos 5 minutitos que nos quedan. La otra operación es abrir y cerrar. ¿Qué significa el abrir? ¿Sí? Cuando ustedes dicen abrir el archivo A, lo que hace el sistema de archivo es, toma ese nombre simbólico y va a las estructuras de datos que tiene, por ejemplo, tablas, y lo que hace es ver cómo se identifica ese archivo, y cuál es el número que lo identifica, para saber en qué disco está, si tuviesen varios discos, ¿no? O en qué bloques de datos, qué bloques de datos del disco está ocupando. También tiene que ver con qué driver se tiene que comunicar. Pero principalmente lo que hace es tomar el nombre, ir a la tabla de las estructuras administrativas y tiene que tomar de ahí, primero, verificar quién es el dueño, si el usuario que pide que ese archivo se abra tiene permisos para abrirlo, con qué permisos lo va a abrir, si lo puede solo leer, modificar, ejecutar, etc. Y después tiene que ver qué bloques de datos ocupan el disco y pedirlos. Pedirlos a la controladora de disco que los lea y los lleve a memoria. Todo eso significa abrir el archivo. Luego, cerrar el archivo quiere decir que los espacios que se ocuparon en las tablas de control de los archivos abiertos, que figuran en cada uno de los procesos, por ejemplo, eso se tiene que limpiar o borrar. Otra operación que se puede realizar es leer o read. Se leen los datos de un archivo de alguna posición en particular, o guardar o escribir sobre el archivo en esa posición particular, una vez que el archivo está abierto, que cuando está abierto quiere decir que está en memoria y que lo puede usar el proceso. ¿Bien? Append es simplemente agregar información al archivo. Solamente se puede agregar, este es el atributo especial del cual yo les mencionaba. Lo podemos abrir, leer, no lo podemos modificar, pero sí podríamos agregarle líneas, ¿sí? Si el archivo está indexado, podemos realizar búsquedas a través del archivo, si es una base de datos, o simplemente leer sus atributos, por ejemplo con el comando ls-l, getAttribute también es un comando. Setear los atributos, es decir, cambiarlos, uno de los comandos que ustedes van a usar es chmod o change mod, o change attrib, que lo había mostrado recién.
o podemos renombrar, cambiarle el nombre al archivo. Hay distintos comandos, en Linux es mb. Podemos cambiar el nombre simbólico. Ya van a ver, lo vamos a retomar a este tema la clase que viene, que el nombre simbólico no tan solo es el nombre que ustedes les están dando, es decir, archivo listado, archivo TP, sino que el nombre simbólico incluye la ruta de acceso, es decir, qué posición en el árbol de directorios está ocupando el archivo. Es decir, también hace referencia a la ruta de acceso al archivo. Bien, acá hacemos referencia nuevamente al nombre y la extensión, los distintos tipos de archivos con respecto a las aplicaciones que los pueden abrir. Bien, si son ejecutables, si son archivos objeto, si tienen programación o código fuente, ¿sí? Si son BAT o no, si son de texto, etc. Este es un pequeño resumen de los distintos tipos de archivos. No están todos, por supuesto, algunos. Y por último vamos a hacer referencia a la forma de acceder a un archivo. Lo podemos hacer en forma secuencial o en forma aleatoria. Esto también se lo suele llamar acceso directo, pero más bien me gustaría que lo llamen en forma aleatoria o al azar, para no confundirse después con otros conceptos. Acceso secuencial quiere decir uno después de otro, es decir, si estamos leyendo un registro del archivo, podemos acceder al siguiente, al inmediato, ¿sí? Leerlo o escribirlo a través de esta instrucción, next. Bien, y el acceso al azar lo vamos a hacer indicando el número de registro o número de posición de la línea dentro del archivo. Leer la línea 10, escribir la línea 10, o posicionarnos, por ejemplo, en la línea 50 y leer la siguiente línea o actualizar la siguiente línea, ¿sí? El directamente no hacer una búsqueda secuencial, sino que ir a una posición en particular del archivo. ¿Sí? Eso nos ahorraría tiempo de búsqueda y tiempos de acceso, ¿sí? Esos son diferentes tipos de acceso que se pueden realizar sobre los archivos. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar aquí, para que después lo podamos plantear más detalladamente a todo lo que es seguridad sobre los archivos y derechos de acceso. Bueno, ¿tienen alguna consulta, chicos, hasta aquí? Profe, ¿usted deja después las páginas del libro que hay que leer? Porque yo, por ejemplo, me sirve un poco más, además de verlo ahora, leerlo en el libro para ir profundizándolo también. Es que sí o sí tienen que leer del libro. Bien. No tan solo vos, todos. Esto ya está cargado en la UB y como les dije, le voy a pasar a Germán esta información. Seguramente durante el transcurso de esta tarde, para que se los publique y ya puedan gestionar el apunte. Acá tienes, si querés anotar, capítulo 12 de William Stalin y de Tannenbaum, capítulo 4 y capítulo 11. ¿De acuerdo? Bien. Hoy llegamos entonces hasta el tema de seguridad. Exacto. Llegamos hasta aquí. Derecho a acceso, sí. Derechos de acceso. Bien. Llegamos hasta aquí y nos reencontramos el próximo viernes. Insisto en la lectura, por dos cuestiones. Primero porque avanzar se hace más fácil si ustedes van leyendo de a poquito. Y segundo porque cuando llegue el parcial no les va a resultar tan pesado leer esta cantidad de información que tienen que leer. Lo mismo que está en los libros está entonces también en el apunte de la cátedra, o sea, puedo directamente leer de ahí, ¿no? Es que no hay apunte. No, el que está organizado, digo. ¿Cómo? El que está en la fotocopiadora, o sea, puedo leer de ahí El que está en la tranquilamente. fotocopiadora es una fotocopia del libro, Claro. no es un apunte en particular de la cátedra. Lo único que se hizo es fotocopiar los capítulos que necesitamos, nada más. Ok, listo.
Bien. Sí, gracias. Si no, podés ir a la biblioteca y los pedís prestado y tenés libro. Creo que te lo prestan por una semana. No, o 15 yo lo días. encargué porque como es Ah. para todo el año, sirve así. Claro. Bien, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana. Chao, profe, Igualmente. nos vemos. Nos vemos, Estamos en profe. Buen fin contacto. de- Gracias, profe.